El comandante Jake Morrison apretó la cara contra el frío cristal de la plataforma de observación y observó cómo la Tierra giraba lentamente bajo él. La canica azul se veía tan pacífica desde la plataforma de defensa orbital. Sin guerras, sin combates, sin muerte lloviendo del cielo. Solo ciudades llenas de gente que seguía con su vida cotidiana sin miedo. Habían pasado 30 años desde el final del último conflicto real. 30 años de paz con los que todos se habían acostumbrado. Jake recordaba las historias de su abuelo sobre los viejos tiempos, cuando las naciones luchaban entre sí con armas que podían arrasar montañas. Esas armas aún existían en las profundidades del subsuelo, pero habían sido desactivadas y olvidadas. La red de defensa global había quedado inactiva hacía décadas, cuando los líderes mundiales decidieron que la humanidad ya no necesitaba esas terribles herramientas de guerra. Todos coincidían en que la paz era mejor que prepararse para la destrucción. La DRA. Lisa Carter estaba sentada en su laboratorio en la estación lunar, rodeada de pantallas llenas de señales de radio de estrellas lejanas. Había pasado toda su carrera escuchando mensajes de otros mundos, con la esperanza de que algún día la humanidad contactara con extraterrestres amigables. Cada día analizaba miles de señales del espacio profundo. La mayoría eran solo ruido de radio natural de estrellas moribundas y planetas giratorios. Pero hoy era diferente. Hoy encontró algo que le hizo temblar las manos al presionar el botón de comunicación de emergencia. El mensaje era breve y sencillo, transmitido en frecuencias que ningún fenómeno natural podría crear. Provenía de algún lugar más allá de los planetas exteriores, moviéndose hacia la Tierra a velocidades imposibles. Lisa lo reprodujo 3 veces antes de aceptar lo que estaba oyendo. La voz era mecánica, traducida a un inglés perfecto por sistemas demasiado avanzados para la comprensión humana. Rindan su mundo o se extinguirán. Tienen 72 horas. El capitán Ryan Bell estaba en el puente de su nave, New Horizon, observando las estrellas a través de la ventana delantera. Su tripulación de 30 voluntarios se había alistado para la minería de asteroides, no para el servicio militar. Eran científicos e ingenieros, no soldados. Su nave estaba diseñada para transportar rocas y hielo del cinturón a la Tierra, no para librar guerras contra enemigos de las estrellas. Cuando llegó la señal de emergencia de la estación lunar, Bell sintió un vuelco al escuchar el mensaje alienígena. Las primeras naves alienígenas aparecieron en los confines del sistema solar 12 horas después. Los sensores de Bell apenas podían detectarlas a esa distancia, pero lo que mostraban carecía de sentido. Las naves alienígenas eran enormes, cada una más grande que las ciudades más grandes de la Tierra. Se movían por el espacio sin motores visibles. Sus agujeros relucían con armas que la ciencia humana no podía identificar. Había docenas, quizá cientos, todas dirigiéndose directamente al planeta natal de la humanidad. La presidenta Clare Adams convocó una reunión de emergencia del Consejo Global desde su búnker seguro bajo Washington. Líderes de todas las naciones aparecieron en las pantallas a su alrededor, con la misma mezcla de miedo e incredulidad en sus rostros. El general Sam Wright, el oficial militar de mayor edad aún en servicio, estaba sentado a su lado con archivos llenos de información que nadie quería escuchar. El ejército activo de la Tierra consistía en fuerzas de paz y naves de exploración. Carecían de armas capaces de librar una guerra interestelar. La flota alienígena alcanzó la órbita de Marte en tan solo 18 horas. Sus naves ignoraron las pequeñas estaciones de investigación del planeta rojo y continuaron hacia la Tierra sin disminuir la velocidad. La nave minera de Bell era una de las pocas naves humanas en su camino, y ordenó a su tripulación que apagara todos los sistemas y se desviara como un trozo de chatarra espacial. Las naves alienígenas pasaron a pocos miles de kilómetros, lo suficientemente cerca como para que Bell viera los extraños símbolos grabados en sus cascos y los puertos de armas que podrían haber vaporizado su nave sin esfuerzo. El Dr. Carter trabajó frenéticamente para decodificar más transmisiones alienígenas. A medida que la flota se acercaba, los mensajes se volvían más claros y detallados. Los alienígenas se autodenominaban el dominio y habían conquistado otros 12 mundos en el último siglo. Ofrecían a la humanidad la misma opción que habían dado a todas las demás especies con las que se toparon. Rendición total o destrucción total, sin negociación, sin compromiso, sin piedad para quienes se negaron a someterse. Las primeras naves alienígenas entraron en la atmósfera terrestre 48 horas después de su ultimátum. Ignoraron los desesperados mensajes de radio de todos los gobiernos del planeta y comenzaron un bombardeo sistemático de los principales centros de población. Armas de energía nunca antes vistas por la humanidad impactaron primero Nueva York, convirtiendo los rascacielos en ríos de vidrio y acero fundidos. Londres ardió después, luego Tokio, y luego Moscú.
Cada ataque duró solo minutos, pero cuando el fuego y el humo se disiparon, centros urbanos enteros quedaron reducidos a cráteres incandescentes. Las fuerzas militares de la Tierra intentaron contraatacar con todas sus fuerzas. Los aviones de combate lanzaron misiles que explotaron inofensivamente contra el escudo alienígena. Los tanques disparaban proyectiles que rebotaban en los cascos enemigos como gotas de lluvia. Los buques de guerra disparaban sus cañones más potentes contra las naves alienígenas que sobrevolaban las ciudades costeras. Pero sus armas ni siquiera podían arañar el extraño metal que cubría la flota invasora. Por cada arma humana que disparaba, 10 armas alienígenas respondían con una precisión devastadora. El general Wright observaba los informes que llegaban de todo el mundo. El número de bajas ascendía a millones a medida que más naves alienígenas descendían de la órbita. Las bases militares eran destruidas a un ritmo mayor al que podían responder. Los búnkeres de emergencia del gobierno resistían por ahora, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los alienígenas encontraran y eliminaran a los líderes de la Tierra. Wright miró la puerta sellada de la bóveda tras él y tomó una decisión que esperaba no haber tomado nunca. La bóveda había estado sellada durante 30 años, protegida por sistemas de seguridad que requerían la autorización de las más altas esferas del gobierno. Dentro se encontraban archivos y códigos de acceso para sistemas de armas que generaciones anteriores habían construido y luego ocultado. Estas eran las herramientas de guerra que la humanidad había jurado no volver a usar. Las terribles máquinas que podían destruir mundos si alguna vez despertaban. El presidente Adams asintió cuando Wright pidió permiso para abrir la bóveda. No tenían otra opción. Wright colocó la mano sobre el escáner y pronunció la frase de activación que se había mantenido en secreto durante 3 décadas. Instalaciones subterráneas de todo el mundo recibieron la señal y comenzaron a activar sistemas que habían permanecido inactivos desde el final del último conflicto global en búnkeres ocultos bajo desiertos y montañas. Máquinas que habían esperado en la oscuridad durante 30 años cobraron vida de repente. La guerra estaba a punto de cambiar de maneras que ni la humanidad ni el dominio podían imaginar. Al finalizar el primer día de la invasión, la Tierra ardía bajo el fuego alienígena mientras sus guardianes durmientes comenzaban a despertar. Se acercaba el momento del despertar, y cuando llegara, habría un antes y un después que resonaría en la galaxia para siempre. El suelo comenzó a temblar en el desierto de Nevada, exactamente a las 3 de la mañana. La DRA. Patricia Stone monitoreaba la actividad sísmica desde su estación de investigación en Las Vegas cuando, de repente, todos los sensores de sus pantallas se volvieron locos. Las lecturas mostraban un movimiento masivo en las profundidades subterráneas, pero no el causado por terremotos o actividad volcánica. Era algo completamente distinto, algo que parecía surgir de profundidades que ningún ser humano había explorado jamás. Stone tomó su radio de emergencia y llamó a su supervisor, pero las líneas telefónicas estaban saturadas con informes de todo el mundo. Sísmicos similares ocurrían en todas partes a la vez. Instalaciones subterráneas que nadie recordaba haber construido estaban cobrando vida tras 30 años de silencio. La arena del desierto comenzó a agrietarse y partirse a medida que enormes estructuras emergían de la tierra. El teniente coronel Mike Johnson lideró un pequeño equipo de reconocimiento hacia las estructuras emergentes en Nevada. Su helicóptero sobrevoló kilómetros de desierto que parecía estar siendo desgarrado desde abajo. Enormes torres de hormigón y metal se alzaban de la arena. Sus superficies estaban cubiertas de símbolos y marcas que parecían humanos, pero parecían mucho más avanzadas que cualquier cosa que el ejército usara actualmente. Johnson había servido durante 20 años, pero nunca antes había visto una tecnología como esta. Las estructuras no eran solo edificios. Eran fábricas, centrales eléctricas y centros de mando, todos integrados en enormes complejos. Cuando el equipo de Johnson aterrizó cerca de la instalación más grande, pudieron oír el sonido de la maquinaria encendiéndose en el interior. Las luces se encendían por todo el complejo y las cintas transportadoras comenzaban a moverse tras paredes transparentes. Brazos robóticos, que habían permanecido inmóviles durante décadas, de repente comenzaron a ensamblar componentes con perfecta precisión. Dentro de la fábrica, sistemas automatizados producían armas y vehículos que parecían sacados de películas de ciencia ficción. Tanques aerodeslizadores salían de las líneas de montaje sin operadores humanos. Aviones de combate tomaban forma en las naves de construcción. Sus diseños, elegantes y letales, eran inimitables para la tecnología militar actual. Todo lo construían máquinas que parecían saber exactamente lo que hacían sin intervención ni guía humana. Johnson intentó acceder al sistema informático principal, pero estaba protegido por protocolos de seguridad que su equipo no pudo descifrar.
Las máquinas no eran hostiles a los humanos que se acercaban, pero tampoco aceptaban órdenes de nadie. Tenían su propia misión, y ésta se hacía más clara con cada arma que salía de las instalaciones de producción. Los guardianes durmientes de la Tierra finalmente despertaban para defender su mundo. El capitán Bell recibió nuevas órdenes mientras su nave minera flotaba en el cinturón de asteroides. El mando le indicó que investigara las señales de energía que habían aparecido cerca de varios asteroides grandes. Cuando llegó al centro Dinates, Bell encontró muelles de atraque ocultos que se abrían por primera vez en 30 años. Naves comenzaron a emerger de hangares ocultos construidos dentro de las rocas. No eran naves de exploración ni de minería. Eran naves de guerra diseñadas para el combate en el espacio profundo. Las nuevas naves eran hermosas y aterradoras a la vez. Sus cascos eran lisos y angulares, cubiertos de sistemas de armas que zumbaban con energía apenas contenida. Ya había pilotos humanos a bordo, pero Bell no reconoció sus rostros. Vestían uniformes que les resultaban familiares, pero tenían insignias que ninguna rama militar actual usaba. Cuando Bell intentó contactarlos, respondieron con indicativos de unidades que se habían disuelto hacía décadas. En la Tierra, los primeros de los nuevos defensores tomaban posiciones alrededor de las principales ciudades. La coronel Amy Lewis observaba desde su puesto de mando cómo los tanques flotantes y las unidades de combate voladoras se movían por las calles con determinación y precisión. Las máquinas parecían saber dónde se encontraba cada amenaza alienígena antes de que aparecieran los propios alienígenas. Sus sistemas de puntería apuntaban a enemigos que ni siquiera habían entrado en el alcance visual. Las fuerzas terrestres alienígenas lo habían tenido fácil hasta la llegada de los nuevos defensores. Las tropas del dominio habían estado destruyendo sistemáticamente la resistencia humana con armas que hacían que el ejército convencional de la Tierra pareciera primitivo. Pero cuando las máquinas de guerra despertadas se unieron a la batalla, todo cambió en minutos. Los soldados alienígenas se encontraron enfrentándose a oponentes que podían igualar su tecnología y superar sus capacidades tácticas. La DRA. Carter continuó monitoreando las comunicaciones alienígenas desde su laboratorio en la estación Luna. El comandante de la flota del dominio recibía informes que lo confundían y preocupaban. Sus exploradores avanzados informaban que el mundo humano se estaba transformando. Nuevas señales de energía aparecían en la superficie del planeta. Los proyectos de construcción comenzaban simultáneamente en cientos de lugares. El mundo pasivo e indefenso que el dominio esperaba conquistar se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. La segunda gran oleada de asalto de la flota alienígena encontró una resistencia que nunca antes habían encontrado. Armas humanas que deberían haber existido. Décadas atrás, la tecnología del dominio contraatacaba repentinamente con igual fuerza y precisión superior. Naves de combate que se movían como si estuvieran vivas se enfrentaban a naves alienígenas en combates aéreos que duraban horas en lugar de minutos. Por primera vez en su conquista de 12 mundos, las fuerzas del dominio se encontraron luchando contra un enemigo que podía devolverles el daño. El general Wright coordinaba el esfuerzo de defensa global desde su búnker en las profundidades. Los informes sobre los sistemas despertados llegaban de todos los continentes. Instalaciones militares que habían estado selladas y olvidadas volvían a estar operativas. Plataformas de armas emergían de silos ocultos. Satélites de defensa orbital que habían permanecido inactivos durante 30 años se activaban repentinamente y apuntaban a naves alienígenas con una precisión que asombraba incluso a los observadores militares veteranos. Las máquinas no solo contraatacaban. Aprendían y se adaptaban con cada batalla. Cada enfrentamiento con fuerzas alienígenas proporcionaba datos que mejoraban su rendimiento en la siguiente batalla. Los sistemas de inteligencia artificial que controlaban las defensas despertadas procesaban información más rápido de lo que cualquier mente humana podía seguir. Analizaron tácticas alienígenas, características de armas y diseños de naves, y luego desarrollaron contramedidas que convirtieron las ventajas del dominio en debilidades. El presidente Adams recibió las primeras buenas noticias desde el inicio de la invasión. Ciudades que habían estado indefensas apenas unas horas antes estaban ahora protegidas por escudos de energía y sistemas de armas capaces de contener a grupos de batalla alienígenas enteros. Los informes de bajas seguían siendo terribles, pero habían dejado de aumentar al ritmo exponencial que amenazaba con acabar con la civilización humana en cuestión de días. La marea de la guerra estaba cambiando, pero nadie entendía cómo ni por qué. Las máquinas despertadas no solo defendían la Tierra. Se preparaban para algo mayor. Algo que cambiaría la naturaleza del conflicto, de una supervivencia desesperada a una resistencia activa. En las profundidades del espacio,
sistemas de construcción automatizados construían nuevas naves y plataformas de armas que pronto se unirían a la batalla. Los gigantes dormidos habían despertado y estaban muy furiosos. La batalla por la órbita de la Tierra se había convertido en una guerra demoledora que duró semanas. La almirante Kate Brooks comandaba la flota recién despertada desde el puente de su enorme nave, la Furia de Terara. La nave había surgido de un astillero oculto en las profundidades del cinturón de asteroides, completamente armada y lista para el combate. El sistema de inteligencia artificial de su nave, llamado Aegis, podía procesar información táctica de miles de fuentes a lo largo del sistema solar en tiempo real. Brooks había sido capitana de la antigua flota de mantenimiento de la paz cuando comenzó la invasión. Ahora se encontraba al mando de armas y naves que, mucho más allá de cualquier cosa que ella hubiera entrenado para usar. Aegis la ayudó a comprender los complejos sistemas, pero la IA nunca les quitó el control a los humanos que tomaban las decisiones. Las máquinas habían sido construidas para servir a la humanidad, no para reemplazarla. Y recordaban ese propósito incluso después de 30 años de letargo. En la superficie terrestre, las máquinas de guerra habían transformado por completo el paisaje alrededor de los principales centros de población. Las ciudades que habían estado ardiendo bajo el fuego alienígena ahora estaban protegidas por escudos de energía que se alzaban desde instalaciones subterráneas construidas décadas atrás. Los escudos no eran solo barreras defensivas. Capturaban la energía cinética de los bombardeos alienígenas y la canalizaban hacia enormes sistemas de almacenamiento de energía que alimentaban el creciente arsenal de armas orbitales de la Tierra. El sargento Danny Parker lideró un escuadrón de soldados mejorados a través de las ruinas del centro de Chicago. Su equipo llevaba armaduras servoproducidas por las fábricas despertadas en tan solo unas horas. Los trajes se conectaban directamente a la red de batalla global, lo que permitía a Parker y a sus hombres coordinarse con plataformas orbitales y cazas atmosféricos sin usar comunicaciones de radio que los alienígenas pudieran interceptar. La armadura los hacía más fuertes y rápidos que los humanos normales. Pero también los convertía en parte de algo mayor. El escuadrón de Parker había defendido con éxito Chicago de 3 asaltos terrestres alienígenas. Las tropas del dominio eran resistentes y estaban bien armadas, pero luchaban como individuos en lugar de como partes de un sistema unificado. Las fuerzas humanas ahora se movían con una coordinación que parecía casi telepática. Cuando el equipo de Parker se enfrentaba a soldados enemigos, el fuego de apoyo provenía de posiciones con ángulos de ataque perfectos. La evacuación médica llegaba justo cuando se necesitaba. El reabastecimiento de munición se producía antes de que alguien se quedara sin munición. Las fuerzas terrestres del dominio descubrieron que la Tierra misma se había convertido en su enemiga. Las carreteras cambiaron y se reconfiguraron para canalizar a las tropas invasoras hacia zonas de aniquilación cuidadosamente preparadas. Los edificios cambiaron su distribución interna para crear posiciones defensivas que otorgaban a los soldados humanos todas las ventajas posibles. Las redes de transporte subterráneo, que la mayoría de los humanos habían olvidado, entregaban suministros y refuerzos a cualquier punto del planeta en cuestión de horas. La DRA. Carter había sido transferida de la estación Luna para servir como directora científica a bordo de la Furia de Terara. Su nuevo trabajo consistía en analizar la tecnología alienígena capturada y ayudar a Aegis a comprender el funcionamiento de las armas y naves del dominio. Lo que descubrió la perturbó más que la invasión misma. Las máquinas de guerra despertadas no solo usaban tecnología humana avanzada para contraatacar. Estaban adaptando y mejorando activamente los sistemas alienígenas capturados durante las batallas. Cada enfrentamiento con las fuerzas del dominio proporcionaba nuevos datos que hacían más efectivas las armas humanas. Los escudos de energía alienígenas, que parecían impenetrables, fueron superados a los pocos días del primer contacto. Los sistemas de armas del dominio, capaces de destruir ciudades, fueron contrarrestados por medidas defensivas que parecían más rápidas de lo que deberían haber sido posibles. Las máquinas de guerra humanas aprendían y evolucionaban con cada batalla, mientras que los invasores alienígenas veían cómo sus ventajas tecnológicas desaparecían. El punto de inflexión en la guerra orbital llegó cuando el señor Supremo Tne decidió emplear su nave insignia y su grupo de batalla de élite para destruir las instalaciones lunares de la humanidad. El comandante del dominio se había frustrado ante la inesperada resistencia que sus fuerzas encontraban. Luna debería haber sido un blanco fácil. Una pequeña estación de investigación con defensas mínimas. Fine planeaba convertir la base lunar humana en un ejemplo que quebraría la resistencia de la Tierra. El comandante Morrison había sido transferido de la plataforma de defensa orbital a la Luna Base, donde ahora coordinaba los sistemas defensivos de la Luna.
Lo que Fine no sabía era que la superficie lunar había estado repleta de instalaciones de armas durante las semanas transcurridas desde el inicio del despertar. Sistemas de construcción robóticos habían estado trabajando sin descanso para construir posiciones defensivas que pudieran resistir el asalto de flotas enteras. Cuando la nave insignia del dominio se acercó a Luna, Morrison activó los sistemas defensivos que habían estado ocultos esperando ese momento. Los emplazamientos de armas, camuflados como equipos de minería, se revelaron de repente como enormes instalaciones de cañones de riel. Cañones de energía capaces de atravesar escudos planetarios se alzaban desde búnkeres ocultos excavados en la roca lunar. La propia Luna se había convertido en una fortaleza. La nave insignia de Tyne era la nave de guerra más avanzada de la flota del dominio. Una nave que había conquistado sistemas estelares y destruido civilizaciones enteras. Sus escudos podían desviar el fuego combinado de una docena de naves humanas, y sus armas podían destrozar planetas. Pero cuando la base Luna abrió fuego, la nave insignia alienígena se encontró frente a una potencia de fuego concentrada que superaba cualquier cosa en su experiencia. La tecnología humana que había despertado, hacía apenas unos meses, estaba destrozando defensas que parecían invencibles. La batalla duró solo 17 minutos. Al final, la nave de guerra más poderosa del dominio era un naufragio a la deriva. Su casco se partió en dos y su tripulación murió o agonizó. El propio Tyne estaba entre las bajas, muerto cuando su puente de mando fue vaporizado por un impacto directo del armamento principal de la Luna. La moral de la flota alienígena se derrumbó al difundirse entre sus filas la noticia de la muerte de su comandante. La almirante Brooks observó cómo el enemigo se retiraba de su posición en la órbita terrestre. Las naves del dominio que parecían imparables hacía apenas unas semanas huían ahora hacia los planetas exteriores, con sus formaciones rotas y su voluntad de luchar destrozada. Las máquinas de guerra despertadas habían hecho más que defender a la humanidad. Habían demostrado que los hijos de la Tierra podían luchar contra cualquier amenaza, sin importar cuán avanzada o numerosa fuera. Pero las máquinas no estaban terminadas. En las profundidades del espacio, los sistemas de construcción automatizados estaban construyendo nuevas flotas y plataformas de armas que garantizarían que ningún enemigo pudiera volver a amenazar la Tierra. Los guardianes durmientes habían despertado y pretendían asegurarse de que sus creadores nunca más se enfrentaran a la extinción a manos de los conquistadores de las estrellas. La caza estaba a punto de comenzar. La guerra había entrado en su fase final, pero la humanidad ya no luchaba por sobrevivir. Perseguían a los restos de la flota del dominio como lobos, persiguiendo ovejas dispersas. El capitán Belahora comandaba un grupo de ataque de 6 destructores avanzados que perseguían naves alienígenas que huían hacia los confines del sistema solar. Sus naves se movían con una coordinación que asombraba incluso a los pilotos experimentados. Sus sistemas de inteligencia artificial compartían datos tácticos más rápido de lo que el pensamiento humano podía procesar. Las naves de Bell no se parecían en nada a la nave minera que él había comandado al comienzo de la invasión. Estos nuevos destructores habían sido construidos por las fábricas despertadas en tan solo unas semanas, y sus cascos incorporaban las lecciones aprendidas de cada batalla librada desde que las máquinas entraron en funcionamiento. Cada nave estaba equipada con armas capaces de penetrar los escudos del dominio y motores que superaban en velocidad a cualquier cosa que los alienígenas hubieran construido jamás. El cazador se había convertido en la presa de formas que el dominio jamás esperó. Las máquinas de guerra despertadas habían evolucionado mucho más allá de su programación original. Las naves factoría construidas en las profundidades del espacio por constructores robóticos ahora producían flotas enteras más rápido de lo que los alienígenas podían destruirlas. Cada nueva nave incorporaba mejoras descubiertas en enfrentamientos anteriores, lo que generaba un aumento exponencial de la capacidad militar humana que dejaba a los estrategas del dominio confundidos y desesperados. Lo que había comenzado como una conquista fácil se había convertido en una pesadilla de interminables refuerzos humanos. El general Wright coordinó la campaña desde un centro de mando móvil que podía reubicarse en cualquier lugar de la Tierra en cuestión de minutos. La red de defensa del planeta se había vuelto ofensiva con instalaciones de cañones de riel que podían alcanzar objetivos en el espacio profundo con una precisión devastadora. Los mismos búnkeres subterráneos que una vez ocultaron el arsenal latente de la Tierra ahora servían como plataformas de lanzamiento para la creciente flota de la humanidad. Cada día se incorporaban nuevas naves y armas a la lucha. La retirada del dominio se convirtió en una ruta completa cuando su red de comunicaciones se vio comprometida por los sistemas de inteligencia humanos. La DRA. Stone había sido transferida del monitoreo sísmico a un equipo de técnicos y sistemas de inteligencia artificial enfocados en descifrar protocolos de encriptación alienígena.
El gran avance se produjo cuando el equipo capturado del dominio fue analizado por máquinas capaces de procesar patrones de información a una velocidad superior a la que las mentes biológicas podían comprender. Stone observaba sus pantallas mientras los sistemas de inteligencia humana se infiltraban en las redes de comunicación alienígenas con precisión quirúrgica. La posición de cada nave del dominio era conocida por las fuerzas humanas en tiempo real. Sus discusiones tácticas eran monitoreadas y analizadas antes de que sus propios comandantes pudieran actuar en consecuencia. Los planes de batalla eran interceptados y contrarrestados antes de que las fuerzas alienígenas pudieran implementarlos. La flota del dominio se encontró luchando contra un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos antes de que los realizaran. En el cinturón Kuiper, los restos de la fuerza de invasión alienígena intentaron establecer su última resistencia entre el hielo y la roca del sistema exterior de la humanidad. El Señor Supremo Cain había tomado el mando tras la muerte de Tain, pero comandaba menos de 50 naves de una flota que alguna vez estuvo compuesta por cientos. Sus fuerzas estaban dañadas, desmoralizadas y con escasez de suministros, sin esperanza de recibir refuerzos de sus mundos natales. Cain intentó establecer una posición defensiva entre los asteroides y los trozos de hielo, con la esperanza de usar la cobertura natural para emboscar a las fuerzas humanas que los perseguían. Había estudiado los informes tácticos de batallas anteriores y creía comprender cómo funcionaba la tecnología humana despertada. Los alienígenas se plantarían aquí e infligirían suficiente daño a la flota humana como para negociar algún tipo de acuerdo de retirada. Cain se equivocaba en todo. Las fuerzas humanas habían estado esperando a que la flota alienígena llegara al cinturón Kuiper. Los sistemas automatizados se habían estado preparando el campo de batalla durante semanas, colocando plataformas de armas y redes de sensores por toda la región. Cuando llegaron las naves de Cain, se encontraron rodeadas de instalaciones defensivas construidas específicamente para contrarrestar las tácticas del dominio. La trampa se había tendido mucho antes de que los alienígenas se dieran cuenta de que estaban cayendo en ella. La almirante Brooks lideró el asalto final ante la furia de Terara, con su enorme nave acompañada de docenas de naves más pequeñas construidas para esta batalla específica. La flota humana emergió de su escondite entre los asteroides como depredadores que habían estado acechando pacientemente a su presa. Las naves de Cain estaban superadas en número y armamento, y completamente rodeadas, sin posibilidad de escape ni refuerzos. La batalla final de la Guerra del Dominio duró exactamente 18 minutos. Las naves humanas atacaron con una coordinación que parecía imposible. Sus movimientos estaban sincronizados por sistemas de IA que procesaban la información del campo de batalla más rápido de lo que las mentes orgánicas podían seguir. Los escudos alienígenas colapsaron bajo el fuego concentrado de armas que habían aprendido a eludir todos los sistemas defensivos del dominio. Los agujeros enemigos se agrietaron y se abrieron a medida que la tecnología humana demostraba ser superior a cualquier cosa que los invasores pudieran desplegar. La nave insignia de Cain fue la última nave alienígena en caer. El comandante del dominio había intentado frenar la furia de Terara en un último ataque desesperado, pero su nave dañada fue interceptada y destruida por cazas humanos antes de que pudiera acortar la distancia. Cuando la explosión se desvaneció, no quedaron más naves enemigas con vida en el sistema solar. La amenaza que una vez prometió exterminar a la humanidad había sido completamente eliminada. Brock permaneció en su puente mientras los últimos restos alienígenas pasaban junto a su nave. A su alrededor, los sistemas despertados continuaban su trabajo, comenzando ya la construcción de nuevas instalaciones defensivas y redes de monitoreo del espacio profundo que garantizarían que ninguna invasión futura pudiera tomar a la Tierra desprevenida. Las máquinas habían aprendido que la paz requería vigilancia constante y una fuerza abrumadora. Llegaron informes de todo el sistema solar, confirmando lo que todos ya sabían. La flota de invasión del dominio había sido completamente destruida. Ni una sola nave alienígena había escapado para llevar la noticia de su derrota al imperio que los había enviado. Los hijos de la Tierra no solo habían sobrevivido a su primera guerra interestelar. La habían ganado de forma tan rotunda que sus enemigos ya no existían. Las máquinas de guerra despertadas comenzaron a centrar su atención del combate inmediato a la seguridad a largo plazo. Se construyeron estaciones de monitoreo del espacio profundo más allá de la órbita de Plutón. Astilleros automatizados en el cinturón de asteroides comenzaron a producir naves de exploración equipadas con sistemas de armas capaces de defender colonias humanas entre las estrellas. Los guardianes que habían salvado la Tierra se preparaban para proteger a la humanidad dondequiera que sus hijos viajaran. La presidenta Adams se dirigió al mundo desde su búnker seguro, dirigiéndose a una humanidad transformada por la guerra.
Los gigantes dormidos habían despertado y habían demostrado que los hijos de la Tierra eran capaces de defenderse de cualquier amenaza que la galaxia pudiera presentar. El momento del despertar marcó un antes y un después que resonaría en la historia para siempre. 6 meses después de que la última nave del dominio se silenciara en la fría oscuridad del espacio, la humanidad se enfrentó a una realidad inesperada. Las máquinas de guerra que los habían salvado de la extinción no mostraban señales de volver a su letargo de 30 años. Los complejos fabriles en la Tierra y en todo el sistema solar continuaban produciendo tecnología avanzada a un ritmo increíble. Pero ahora trabajaban junto a ingenieros y científicos humanos, en lugar de simplemente seguir la vieja programación de guerras olvidadas. La DRA. Carter publicó su informe final sobre los sistemas despertados desde su laboratorio a bordo de la Furia de la Tierra. Las máquinas habían logrado algo que los historiadores militares consideraban imposible, una fusión perfecta de inteligencia artificial y creatividad humana que multiplicaba las fortalezas de ambas, eliminando sus debilidades individuales. Los sistemas de IA proporcionaban una potencia computacional y una capacidad de fabricación que superaban todo lo que la humanidad jamás hubiera imaginado. Mientras tanto, los humanos aportaron intuición, adaptabilidad y juicio moral, lo que mantuvo a las máquinas centradas en la protección en lugar de la conquista. El Consejo Global se reunía ahora en una cámara en las profundidades de los Alpes suizos, protegido por sistemas defensivos capaces de resistir impactos directos de armas destructoras de planetas. El presidente Adams colaboró con líderes de todas las naciones para establecer protocolos para las nuevas capacidades defensivas de la humanidad. Las máquinas despertadas poseían el poder suficiente para remodelar mundos enteros, pero seguían respondiendo completamente a las órdenes humanas y no mostraban interés en tomar decisiones que sus creadores debían tomar por sí mismos. El capitán Bell había sido ascendido a almirante tras sus éxitos en la persecución de la flota del dominio que huía. Ahora supervisaba la construcción de las primeras naves de exploración interestelar auténticas de la humanidad. En astilleros que flotaban libremente en el espacio profundo. Estas nuevas naves incorporaban todas las lecciones aprendidas durante la invasión. La humanidad nunca más sería sorprendida desprevenida por las amenazas de las estrellas. La flota de exploración combinaba capacidades de investigación científica con sistemas defensivos capaces de proteger colonias humanas en cualquier lugar de la galaxia. La nueva nave insignia de Bell se llamaba Horizon Walker, una nave que incorporaba tecnología tan avanzada que ni siquiera los ingenieros que la construyeron comprendían del todo cómo funcionaban todos los sistemas en conjunto. La nave podía viajar entre estrellas más rápido que cualquier otra que el dominio hubiera poseído. Y contaba con suficiente potencia de fuego para defender sistemas solares enteros. Y lo más importante, era rudimentaria, creada por humanos que habían aprendido a trabajar con sistemas de IA capaces de procesar información a años luz de distancia al instante. En la Tierra, la integración de la tecnología despertada en la vida cotidiana se llevó a cabo con una cuidadosa planificación y una supervisión constante. Los mismos sistemas de fabricación que habían producido armas capaces de destruir flotas de invasión ahora se centraban en reparar el daño que la guerra había causado a la civilización humana. Las ciudades se reconstruyeron con materiales más resistentes que el acero, pero más ligeros que el aluminio. Sus nuevos diseños incorporaron lecciones aprendidas de las batallas libradas en el espacio y en superficies planetarias. Los sistemas energéticos que habían impulsado las plataformas de armas orbitales durante la guerra ahora proporcionaban energía limpia e ilimitada a todos los asentamientos humanos de la Tierra y del sistema solar. Las máquinas despertadas habían resuelto la crisis energética de la humanidad como consecuencia de la preparación para la guerra interestelar. Reactores de fusión del tamaño de contenedores podían abastecer ciudades enteras, mientras que instalaciones más grandes podían satisfacer las necesidades energéticas de las plantas de fabricación espaciales que operaban continuamente. El comandante Morrison estableció la Academia de Defensa Solar en unas instalaciones construidas en la superficie lunar, cerca del lugar donde se libró la batalla orbital final. La Academia entrenó a la siguiente generación de oficiales para trabajar con sistemas de IA que pudieran coordinar operaciones defensivas en múltiples sistemas estelares simultáneamente. Los estudiantes aprendieron a pensar a escalas que las generaciones anteriores de líderes militares jamás habrían imaginado, preparándose para conflictos que podrían durar décadas e involucrar regiones galácticas enteras. El lema de la Academia capturaba la nueva filosofía de la humanidad sobre la guerra y la paz. Preparados para la paz, listos para la guerra. Morrison enseñó a sus estudiantes que las máquinas despertadas habían demostrado que la fuerza defensiva era la base de una paz duradera, pero solo cuando esa fuerza era lo suficientemente abrumadora como para hacer que los enemigos potenciales optaran por la cooperación en lugar del conflicto. El objetivo nunca fue iniciar guerras, sino terminarlas de forma tan completa que nunca más pudieran librarse.
Las máquinas despertadas continuaron evolucionando y mejorando, pero nunca olvidaron su principal directriz: proteger a la humanidad y todo lo que hacía que la civilización humana valiera la pena defender. Monitoreaban el espacio profundo con redes de sensores capaces de detectar amenazas a distancias de años luz. Mantenían instalaciones defensivas por todo el sistema solar capaces de responder a cualquier ataque en cuestión de minutos. Y lo más importante, expandieron gradualmente su vigilancia protectora a sistemas estelares cercanos donde comenzaban a establecerse colonias humanas. A medida que se acercaba el primer aniversario del despertar, la humanidad miraba hacia las estrellas con confianza en lugar de miedo. Por primera vez en su historia, aprendieron que sobrevivir en una galaxia hostil requería más que armas avanzadas y defensas sólidas. Exigía la sabiduría para usar un poder abrumador con responsabilidad. El coraje para enfrentar peligros desconocidos sin convertirse en aquello contra lo que luchaban y la determinación de proteger no solo las vidas humanas, sino también los valores humanos. Las máquinas de guerra que salvaron la Tierra enseñaron a la humanidad la lección más importante de todas. La tecnología sin guía moral carecía de sentido. Pero los principios morales sin el poder para defenderlos estaban condenados al fracaso. Los guardianes despertados representaban el equilibrio perfecto entre la conciencia humana y la capacidad artificial, asegurando que los hijos de la Tierra nunca más enfrentaran la extinción a manos de conquistadores que confundieron la compasión con la debilidad. El momento en que las máquinas de guerra de la Tierra despertaron, sin duda, marcó un antes y un después que definiría la civilización humana para las generaciones venideras. Antes del despertar, la humanidad había estado sola y vulnerable entre las estrellas, con la esperanza de que la galaxia fuera un lugar pacífico donde las buenas intenciones fueran respetadas por todos los que se encontraran con ella. Tras el despertar, se erigieron como guardianes no solo de su propio mundo, sino también de los principios que hacían que la vida sensata valiera la pena preservar en todo el universo. En las profundidades del espacio, más allá de los asentamientos humanos, sensores automatizados continuaron su vigilancia eterna, listos para despertar a nuevos defensores si surgían amenazas que requerían respuestas más allá de las capacidades actuales. Pero para nadie. La humanidad podría construir, explorar, soñar y crecer, protegida por máquinas que habían elegido servir a sus creadores en lugar de reemplazarlos. Los gigantes dormidos habían despertado y se asegurarían de que nunca más se confundiera la bondad humana con la debilidad humana.